La literatura es un espacio de exploración infinita, un viaje a través de palabras que nos conecta con diferentes tiempos, lugares y emociones. En esta entrevista conversamos con dos autores cuya obra nos transporta a escenarios diversos y también nos sumerge a experiencias únicas. Tenemos con nosotros a Pedro Alcarria y a Jaime Parra. Pedro, empezamos con tu última obra. Aquí la tenemos, París, Berlín, Roma. Y explícanos un poco, ¿qué es lo que te inspira a hacer esta obra y qué papel tiene la ciudad en tu literatura? Gracias, Víctor, por la invitación. Bien, hablas de inspiración, pero yo creo que toda obra de arte verdaderamente importante no nace tanto de la inspiración como de la necesidad urgente de expresar algo. Decía el poeta José Ángel Valente que el primer verso lo da un dios, pero luego todo es esfuerzo y trabajo duro. En realidad surge de la necesidad de construir un espacio simbólico para hablar de una serie de ideas y obsesiones que están presentes en mi obra. ¿Por qué la ciudad? La ciudad es un tema importante, fundamental en sí mismo en la historia de la literatura, al menos desde el siglo XIX, cuando lo sitúa Charles Baudelaire como el escenario de la modernidad. Piensa que actualmente más del 60% de la población mundial vive en ciudades, así que para mí, creo que para todo el mundo es importante tratar ese tipo de temas. Muy interesante, pero ahora pasamos, Pedro, de la ciudad, que es algo lleno, a algo más vacío. Tenemos con nosotros Jaime Parra. También tu última obra, Papeles del desierto, está cargada de una estructura muy simbólica. Entonces, ¿cómo encuentras también este equilibrio entre lo poético y lo narrativo? Bueno, yo en principio huyo de la ciudad como un espacio claustrofóbico. Entonces busco otros espacios anímicos. El espacio del desierto es un espacio también de sequedad propia, ¿no? Una travesía. Igual que el de Wyoming fue un espacio, digamos, de búsqueda, pero lo contrario, más húmedo. Realmente lo que busco en los espacios estos es crear y recrear y hacer una alquimia propia, buscar una atmósfera que me dé un poco de vida. De vida, también supongo que todos estos temas salen también de los sueños, de la imaginación. Entonces ahora una pregunta conjunta, ¿de dónde sacáis esta inspiración? ¿Qué os inspira a encontrar estos temas? Bueno, decía antes que no creo en la inspiración, incluso desconfío de ella, creo que la inspiración a veces es un poco gratuita. Ha tratado un tema muy interesante Jaime Parra cuando ha hablado de alquimia. En realidad la poesía tiene para mí un componente alquímico en cuanto que es transformación de lo ya existente. Decía Baudelaire, citándolo de nuevo, que es transformar el barro en oro, devolver ese brillo originario a las palabras. Entonces eso es lo que inspira un poco, o lo que a mí me motiva es recuperar esa pulsión original, esa necesidad primigenia que expresaba el lenguaje en su inicio. Y Jaime, tú más de 20 obras, ¿de dónde sacas esta inspiración? Yo voy por fases. Por ejemplo, en Contrición bajo los signos intenté buscar todas las poéticas posibles y luego en cada libro me centro en una cosa. En Papeles del desierto lo que hice fue buscar un poco también los orígenes, porque esto va un poco sobre Almería y el norte de África. Igual que en Wyoming había buscado el paisaje del Pirineo, un paisaje anímico. Papel del desierto sería la forma masculina de Wyoming, que es la forma femenina. Muchas gracias, muy interesante, pero de momento tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida continuaremos profundizando en vuestra literatura. Gracias. ¿Estás preparado para leer esto? Las corrientes nos arrastran de un lado a otro. Nos perdemos entre las dificultades, sin saber qué dirección tomar. ¿Y si existiese una luz que nos guiase a buen puerto? Esa luz existe. ¿Leer? Tu pasión no se detiene. Pero ese momento diario con Nescafé, el café número 1 del mundo, con su irresistible aroma y sabor, hace una gran diferencia. Nescafé, un momento, una gran diferencia. Bienvenidos de nuevo a Dímelo a la cara. Nos habíamos quedado con Jaime, estábamos teniendo una conversación interesante y ¿nos puedes explicar cómo construyes esta atmósfera y este ritmo en tus textos? Un poco haces la poesía, decía Ungaretti, que era biografía, y algo de razón llevaba, es decir, tú hablas del mundo a través de la experiencia del mundo que tú tienes,
y así construyen, ¿no? Lo que él llama la vida de un hombre, o de una mujer, es igual. La construcción es un poco sobre la realidad, en mi caso, sobre la realidad interna, que selecciono desde los sueños. Lo que yo sueño, cuando lo veo en la realidad, cuando lo veo afuera, para mí ya es verdadero. 20 obras, Jaime Parra, muchos sueños, mucho tiempo. Y en tu caso, Pedro, tú que eres un escritor, digamos, un poquito más novel, ¿nos puedes explicar un poco cuál es el desafío que encuentras a la hora de escribir y cómo lo superas? El principal desafío que he abordado en este último libro, París, Berlín, Roma, es no querer escribirlo, precisamente, porque yo en un momento dado determiné que ya había cerrado mi obra, no quería volver a escribir, y sin embargo este libro me surgió por una necesidad urgente de darlo a la luz. Así que finalmente el principal desafío es encontrar el cauce para la expresión, cómo materializar esas necesidades y cómo, en este caso, por suerte me vino dado por el título me iluminó el camino hacia el resto del libro. Muchas gracias a los dos autores. Si los habéis escuchado bien, seguro que podréis encontrar inspiración para empezar vosotros mismos. Ha sido un placer compartir este espacio con Pedro Alcarria y Jaime Parra, quienes nos han permitido adentrarnos en su universo literario. Muchas gracias de nuevo y gracias por ver Dímelo a la cara. Nos vemos.